Buenos días, amables televidentes. Soy José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy nos acompañan en el estudio el doctor Óscar Vargas. Él es el rector de la Universidad Antonio Nariño, sede Cali, y va a conversar con nosotros en este rato sobre temas de mucho interés. Buenos días, doctor Óscar Vargas. Buenos días, ¿cómo están? También está con nosotros David Andrade, a quien nuestros televidentes ya conocen porque con frecuencia nos acompaña en el estudio. David, buenos días. Muy buenos días, José Alberto. Un saludo a Óscar, a Cristian, a toda la teleaudiencia. Muchas gracias por la invitación. Y nuestro periodista jefe, Cristian Peñate. Buenos días, doctor José Alberto. Buenos días, doctor David. Doctor Óscar, buenos días. Y cada uno de los televidentes que están allí en sus casas, pendientes de la información, precisamente el tema que se va a tocar hoy en el informativo Nuestra Gente. Recuerde seguirnos a través de nuestra página web www.canal2.co www.canal2.co. Este programa usted lo volverá a ver en repetición a partir de las 12 del mediodía y después de las 10 de la noche por este canal, el Canal 2 de Global Televisión. Muy bien. Ya les hemos dicho a nuestros televidentes desde diciembre pasado que en el año 2013 el Canal 2 hará suya la campaña institucional Miremos el Pacífico Colombiano. Y lo queremos hacer a propósito de llamar la atención de la importancia estratégica que para el mercado internacional, para los negocios internacionales de Colombia tiene el Pacífico, pero también para llamar la atención sobre la necesidad de comprender que es en las costas, y particularmente en este caso en las costas del Pacífico, donde reside la posibilidad futura de Colombia para insertarse en el entorno internacional. Y esto pasa por mirar a Buenaventura, por mirar a los municipios costeros, por mirar al Chocó, por mirar al Cauca, a Nariño y obviamente al Valle del Cauca, que somos los 4 departamentos que tenemos costa sobre el Pacífico. Y vamos a hablar sobre estos temas con nuestros amigos invitados, porque ellos son expertos en esta temática y vamos a tratar de que nos den luces sobre el devenir que nos espera. Óscar Vargas, usted, antes de ser rector de la Universidad Antonio Nariño, entiendo que ha participado en consultorías, en estudios de Asia-Pacífico y particularmente ha estado visitando por allá, creo que Indonesia, si no estoy mal, y de alguna manera Indonesia, Malasia, Singapur, Corea del Sur, Tailandia son economías muy parecidas, hacen parte de lo que se llamaron los tigres asiáticos en las finales de los 90 y principios de los años 2000, y hoy son los que nos están llamando a decirnos, bueno, ¿qué negocio vamos a hacer? Denos un primer paneo de qué fue lo que a usted lo impactó cuando estuvo por allá y hoy que ya mira a Colombia de cara a relacionarse con estos países. Sí, por ejemplo, la oportunidad que tuve de trabajar en Indonesia, precisamente en Yakarta. En Yakarta me dio la oportunidad de ver un país que de alguna manera para nosotros es desconocido. Precisamente Indonesia es la antípoda de Colombia. Si nosotros hiciéramos un túnel aquí, llegaríamos precisamente a Yakarta, la capital del país, es de aquí desde Cali. Es un país que tiene 240 millones de personas y toda la cuenca del Pacífico, que sería en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que es el Foro APEC, al cual Colombia quiere ingresar, tiene 2.500 millones de personas, es decir, 2.500 millones de posibles consumidores en el país. Y casi todo el comercio mundial de alguna manera pasa por Indonesia, el 80% de lo que es Indonesia, Tailandia, Malasia. Nosotros ya conocemos todo el impacto que tiene China, el impacto que tiene Corea, el impacto que tiene Japón. Entonces es fundamental precisamente que Cali y el Valle del Cauca esté orientándose en este momento a mirar hacia el Pacífico, porque es la zona de mayor crecimiento en el mundo y es la zona en la cual debemos estar impulsando el crecimiento, porque ahí es donde viene el crecimiento económico de Colombia, basado en todo ese potencial que tiene, por ejemplo, un país como Indonesia, 240 millones de personas, un país como China, que tiene más de 1.000 millones, un país como India, que tiene casi 800 millones de personas, Japón, Corea del Sur, Tailandia, y también pues, en esa zona también tendríamos a Australia, a Singapur, por ejemplo, que es una ciudad-estado muy poderosa, que tiene un aeropuerto muy internacional que es de los mejores del mundo. Taiwán también, Taiwán que precisamente está en desarrollo junto con la China continental, o sea, es
es el foco de desarrollo a nivel mundial y Colombia no puede quedarse rezagado y por eso ha hecho tantos esfuerzos en este momento para poderse vincular a esa dinámica de Asia-Pacífico. Muy bien. El día de ayer el Parlamento coreano ya autorizó el Tratado de Libre Comercio entre Corea del Sur y Colombia. Y los dos gobiernos estiman estar firmando el 21 de febrero próximo ya oficialmente el Tratado de Libre Comercio Colombia-Corea del Sur. Esto significa que se abre un abanico de posibilidades de intercambio de productos y de servicios entre los dos países. Y para que nuestros televidentes comprendan, cuando se habla de tratados de libre comercio, se está diciendo de que los dos países, como quien dice, convierten a sus mercados en mercados internos, gradualmente. Es como decir cuando yo mando productos del Valle al eje cafetero, que no me cobran aranceles, no me cobran impuestos por pasarlos del Valle al eje cafetero. Igual va a pasar entre Colombia y Ecuador. Entre Colombia y Corea del Sur y Corea del Sur y Colombia. David, usted estuvo vinculado ya hace algunos años al intento que en la ciudad de Cali se ha hecho de montar una Secretaría de Fomento Económico y Competitividad. Y nos consta a nosotros que una de sus preocupaciones era cómo convertir a Cali en una plataforma real de negocios para esa cuenca Asia-Pacífico que hoy nos está llamando a que miremos que ahí está el mercado mundial. Pues primero muy satisfecho de que ese mensaje haya llegado con tanta claridad y que tú hoy lo estés repitiendo. Segundo, muy triste que no solamente no se haya creado la Secretaría, sino que desapareció la Oficina Asesora de Fomento Económico. Quizás técnicamente es posible que los asuntos puedan ser trabajados de una mejor manera por la Dirección de Planeación o de pronto por Inves Pacific, la Agencia de Promoción de Inversión, o Cámara de Comercio o cualquier entidad externa. Pero yo creo que políticamente es importante fortalecer ese elemento, darle una identidad política y crear esa Secretaría de Desarrollo Económico, porque los mayores problemas que tiene la sociedad y la comunidad es el desempleo, la falta de oportunidades, la falta de ingreso. Y a eso se asocia la inseguridad, ¿no? Entonces, la inseguridad es lo primero y es un círculo vicioso porque si no hay empleo, no hay oportunidad, pues también vamos a tener inseguridad. Evidentemente, y mire, me dolía mucho en esa época escuchar en la radio nacional cómo decían que la doble calzada Buga-Buenaventura acercaba a Bogotá al Pacífico y a Buenaventura, pasando por encima de Cali. Y los proyectos de infraestructura acercan a Bogotá y acercan a Medellín y acercan a otras regiones a Buenaventura y Cali cada vez más lejos. Cali tiene que dar la vuelta. Sí, claro, hace poco ya estoy viendo que la vía Mulalolo-Guerrero va a tener un impulso pues importante y eso es fundamental. Ahorita esa cámara lo decíamos, hombre, es que hay quienes andan promoviendo que Buenaventura debería ser la capital del Valle del Cauca. Pues hombre, lo que la historia y lo que la experiencia nos ha dicho es que las ciudades que son puerto son las más importantes. Ahí está Nueva York, la capital del mundo, no es la capital de Estados Unidos, pero es la ciudad, la capital del mundo. Y cómo incluso su actividad portuaria la desplazó, se fue para New Jersey, se fue para otros lados y quedó siendo el centro financiero y el centro de negocios. Yo creo que no es descabellado ver a la ciudad de Santiago de Cali como la Nueva York del Pacífico. Correcto, con un puerto especializado. Con un puerto especializado, con una vía cercana. Cali puede vivir la gente, rápidamente subirse en un tren, un helicóptero, mecanismos de comunicación que fácilmente permitan a la gente trabajar en Buenaventura y de pronto vivir en la ciudad de Santiago de Cali. Si de pronto eso puede ser un episodio de transición, pero finalmente llega todo a la aglomeración. El profesor Oscar, el rector Oscar ahorita lo comentaba, al resaltar la importancia de los países de la cuenca del Pacífico, que era lo que siempre resaltaba era la población. Y nosotros tenemos en la ciudad de Santiago de Cali la idea de que nos llegaron desplazados, nos llegó gente, está creciendo, y eso es un problema. Cuando otros lo han convertido en una oportunidad. La aglomeración de población, sobre todo joven, mano de obra, nosotros estamos perdiendo ese bono demográfico que es la cantidad de jóvenes que tenemos en la ciudad de Santiago de Cali, ¿cierto? Convirtiéndolos en un problema y no en una oportunidad. Por eso definitivamente Cali tiene que orientar, liderar el desarrollo no solo de la región, sino de Colombia entero.
Venezuela, Brasil, todos están pendientes de la salida por Buenaventura. Y sin embargo nos dejamos montar una competencia, no hemos desarrollado Buenaventura y ya estamos pensando en tribugar. Perdóname, David, es que está introduciendo un tema muy interesante, profesor Oscar, y es Brasil y Venezuela, entre otros, están pendientes de Colombia para la salida al Pacífico, porque ambos países no tienen salida al Pacífico y tienen economías que requieren nuestro corredor, pero nosotros es como si no nos diéramos cuenta. Sí, por ejemplo, complementando lo que decía David, precisamente en todas las ciudades importantes de Sudamérica, de Latinoamérica, están en las costas. Si vemos, por ejemplo, vemos a Argentina, vemos a Buenos Aires, que es el puerto más dinámico de Sudamérica. En Brasil tenemos Río de Janeiro y está Sao Paulo y el puerto de Santos, que es el puerto también más importante de Brasil. En Venezuela está Caracas, que está a menos de una hora del puerto. En Ecuador pues tenemos a Quito, pero tienen a Guayaquil como ciudad principal. En Perú está el Callao y en Chile hay 7 puertos principales. San Antonio es el principal. Exactamente, San Antonio y Valparaíso, que queda muy cerca. Hay 7 puertos principales y solo eso, por ejemplo, en Chile mueve 4 veces y medio más contenedores de lo que mueve Buenaventura. Y Buenaventura es el único puerto importante que tenemos en el Pacífico. Entonces, es fundamental esa parte de poder posicionar realmente a Buenaventura y poderle darle esas vías. Y además, uno diría, bueno, que Bogotá, tenemos Pereira, tenemos Medellín, pero realmente Cali es el que puede hacer un vínculo directo con Buenaventura para poder mover y movilizar todo ese potencial que tiene el Pacífico en esta parte. Doctor Oscar, yo quiero introducir un tema, si me permite nuestro director José Alberto Tejada. Doctor David, el tema que preocupa, sinceramente preocupa esto. Voy a colocar 3 tópicos en los cuales a veces uno dice, uno aplaude el Tratado de Libre Comercio. Estoy viendo aquí en la página del Ministerio de Industria y Comercio que dirige el ministro Sergio Díaz Granados, y habla de las reuniones con la gente de Lima para firmar ese tratado, con la de Costa Rica y una serie de reuniones interesantes que se están haciendo para potencializar precisamente el puerto de Buenaventura y mirar lo que se puede hacer en esos tratados de libre comercio. Pero me llama la atención que esta semana surgen 2 noticias que preocupan. Una, la que ha anunciado el presidente de Azocaña. Han traído a Cali 300.000 toneladas de azúcar y que entraron por el puerto. Y realmente donde una ciudad y un departamento es uno de los mayores productores, una de las economías más importantes de Sudamérica, la tenemos aquí en el Valle. Y la traen con un precio por debajo del 50% el consumo de azúcar internamente. Y preguntamos y investigamos un poquito sobre el tema y decían de que traerla de Brasil por el puerto de Barranquilla es más económica que traerla de Brasil al puerto de Buenaventura, aquí en el Valle. Un punto para analizar. Y el segundo, que ya pasó hace rato, pero es necesario mencionarlo porque uno habla y aplaude el tema de los tratados de libre comercio. David menciona el tema de la mano de obra de los jóvenes, de los desplazados que vienen aquí. Yo aplaudo eso, pero también miremos esas oportunidades. El tema de la insignia de Colombia, el sombrero, fue traído del Oriente. ¿Sí? Un cargamento y todavía se están investigando. Y el ministerio ni siquiera ha dicho quién aprobó el tema de traer la cantidad de sombreros volteados aquí a Colombia, por qué puerto y cuál fue el mecanismo que se dio para impulsar ese comercio. Entonces, ¿realmente en qué beneficia esos tratados de libre comercio para Colombia y especialmente a estos jóvenes, como dice el doctor Adrián Andrade, que hay que darle la oportunidad para trabajar? Doctor Oscar. Perfecto, pues realmente en algún momento pues, ha habido algunas voces que han dicho que el TLC puede traer ciertos problemas. Incluso, por ejemplo, en el Senado hemos visto el Polo Democrático, Jorge Robledo, que ha hablado directamente sobre las debilidades que tendría Colombia. Y en efecto, es cierto que tenemos debilidades en este momento, pero hay que potenciarlo porque, digamos, de alguna manera el Tratado de Corea daría 10 años para que todo quede grabado. Entonces da oportunidades realmente para que empecemos a desarrollar y tengamos una estrategia, porque por ejemplo lo que comentaban del tema de los sombreros volteados, realmente nosotros podríamos hacer ese proteccionismo, pero en algún momento tendremos que abrirnos completamente, porque realmente por el sombrero volteado, si uno lo analiza, pues realmente parece un sombrero volteado, pero no lo es. Podemos establecer algunas normas para evitar de que entren, pero van a seguir entrando y China es el gran productor mundial de manufactura. Perdóname, Oscar, y además yo pienso
que en el caso del sombrero volteado, que se le ha dado mucha prensa, yo personalmente creo que eso es populismo barato, en mi opinión. ¿Por qué? Sí. Porque eso se resuelve con un problema, con una fórmula muy fácil, la denominación de origen. Si usted le pone denominación de origen al sombrero volteado, pues se sabe que el que quiere comprar sombrero volteado de origen, de marca, pagará 5 o 10 veces más que lo que valga el sombrero volteado manufacturado en China o en Taiwán. Sí, en efecto, o sea, necesitamos es poder potenciar la innovación, que comentas, es decir, que el sombrero volteado se posicione de alguna manera también, como ver que pues, vale 10 veces más, pero precisamente la persona está dispuesta a pagarlo. Entonces, realmente, la posibilidad del TLC, o sea, el TLC genera demasiados riesgos, pero también muchas oportunidades. Precisamente nosotros, en Colombia, únicamente más o menos el 8.7% de todas las exportaciones son para Asia-Pacífico, mientras que en Chile prácticamente la mitad de todas las exportaciones son de Asia-Pacífico. O sea, no solo tenemos que pensar en la posibilidad que en efecto es un riesgo que China y todos los demás países de Asia nos invadan con productos, sino que nosotros también podemos generar productos en esta parte. Y tenemos que ser capaces también de generar producto agregado, porque precisamente estarían esperando la posibilidad del agro, que empecemos a exportar frutas, verduras, pero si las esforzamos simplemente sin generar ningún tipo de procesamiento, pues entonces seguiremos con las debilidades, porque precisamente Corea lo que nos va a traer son autos, por ejemplo con Daewoo, con Hyundai, nos va a traer también electrodomésticos con Samsung. Nosotros también tenemos que ser capaces no solo de exportarles materia prima, sino que también exportarle materia prima con algún tipo de trabajo, porque realmente en este momento si nosotros nos limitamos a esto... aprovechar la agroindustria, que ellos están pidiendo a grito, a pleno pulmón, y no tienen tierra cultivable y necesitan alimentos y productos del campo. Volviendo un poco a la importancia de que exista, que en la agenda política esté el tema del desarrollo económico, viene esto que permite generar mucha especulación. Los tratados de libre comercio, que además no es solo uno, porque la gente, digamos, hubo mucha propaganda con el de Estados Unidos y lo mostraban el TLC como un monstruo con unas fauces y con unas garras y que iba a devorar a Colombia, y resulta que no solo era ese, sino que era con Chile, con todos los otros países que había. Digamos, evidentemente es eso, es una apertura de mercado. Si se convierte en una oportunidad para decir, hombre, si yo aquí produzco las empanadas con la cerveza que íbamos a vender en un principio y tengo un mercado de mis vecinos, pues ahora abro el mercado y tengo la posibilidad de venderle a muchos más. Y eso requiere una preparación. El problema es que nuestra economía, nuestra sociedad no se ha preparado y está diciendo, ahora nos vamos a preparar, deme tiempo, yo me preparo, ¿cierto? En términos generales. Pero lo que hablábamos la vez pasada, aquel que tiene un interés particular, aquel que se está viendo afectado y que pertenece a una élite con la cual tiene conversación, se puede sentar con el ministro, se puede sentar con el presidente, pues ese ya cuadró, dijo, no, yo ya no voy a ser ensamblador, sino que voy a hacer comercialización y pues me va mejor. Pero la sociedad en general no estuvo, diferencia a los países asiáticos que desde el Estado, desde un modelo de Estado desarrollista, esto es muy hace importante. hace 50, 60 años dijo, nosotros le vamos a apostar, vamos a apostarle a inundar el mundo con este tipo de productos, con este tipo de cosas. Entonces, hace 50 años cogió a la gente y dijo, usted se va a dedicar a esto y usted va a producir esto. Y las fábricas que nosotros vamos a estimular son estas, y las regiones que queremos desarrollar son estas, y aquí le vamos a poner acueducto, y aquí le vamos a poner energía, y aquí le vamos a poner universidades. O sea, David, que usted se está metiendo ahí con el enfoque de la clase política. Tenemos que exigir a los políticos que por lo menos sean estudiosos y conozcan este tipo de cosas. No, y nos sorprende con lo del sombrero volteado, así cuando pum, sombrero volteado llegó, ay, ¿qué vamos a hacer? No, ahora sí salgamos a defenderlos. No, evidentemente la solución era anterior. Había que generar un mercado, digamos, con responsabilidad social, que lo hay en el mundo. Usted va a Francia y existe unas góndolas especiales que llaman Max Hablar, donde usted llega y usted puede tener aquí un café de 1 euro y acá un café de 10 euros. Así es. Y el francés dice, yo voy a comprar bueno, antes de la crisis, me imagino que ahora debe estar más difícil, voy a comprar este de 10 euros, aunque es más costoso, aquí estoy fomentando el comercio libre, aquí estoy siendo justo.
Y Aquí le la estoy denominación pagando de lo que origen. debo pagarle. Que ese es un grave problema. Nosotros también veníamos diciendo que los milagros asiáticos y toda esa cosa, pues también tenemos un problema, que ese modelo, digamos, ha puesto a la gente a trabajar, y la ha puesto a trabajar no 12 horas, sino 18 y 20 horas, y la ha puesto a trabajar de manera complicada. Pero bueno, ¿qué era mejor? Aguantando hambre en una situación o no trabajando. Hay, digamos, todos unos debates para desarrollar. Pero nosotros apenas nos estamos preparando. Y lo que yo veo, la política, que es velada, por eso esos asuntos no se le cuentan a la gente, es que nosotros hemos fomentado el consumo. Nosotros decimos, no, magnífico, las exportaciones bajaron, pero las importaciones se incrementaron, claro. El comercio se incrementó, todos estamos consumiendo. Y el gran beneficiado es el sistema financiero. Endeúdese para usted consumir y, digamos, genera grandes utilidades al sistema financiero, que finalmente, pienso, no hay generación real de riqueza, que es la que se distribuye. Doctor David, en el tema, me preocupa el segundo tema que coloqué, el tema de las 300.000 toneladas de azúcar que entran al país y que realmente no se han pronunciado en torno al tema las grandes autoridades en ese sentido, porque parece mentira que internamente el transporte es más costoso que traerlo de un país como Brasil acá. O sea, y si el Tratado de Libre Comercio es para bajar los aranceles, ¿por qué no se practica internamente? Mire, la teoría, ¿cuál es? La teoría es que cada cual se dedique a producir en lo que es eficiente. Si el azúcar definitivamente nos puede llegar más barata, por cualquier razón, no necesariamente por costos reales, porque existen sociedades o países que subsidian. Entonces, claro, puede ser mucho más costoso producir el azúcar en otro país, pero si el gobierno hace un subsidio, hace un aporte y dice, no, exporten eso y llega barato acá, pues, ¿qué dice la teoría? Aprovechese del subsidio del otro. No produzca usted el azúcar, tráigala pero en un sistema... Pero la mano de obra, ¿qué pasa? Claro. No, ¿qué pasa en la mano de obra? Claro, hay que mirar eso. Perdón, pero yo sí creo que siempre, yo les pido que siempre pensemos en el televidente que nos está viendo y escuchando, porque la idea es hacer pedagogía. Sobre los tratados de libre comercio, sobre la internacionalización, los expertos hablan con mucha fluidez y además en su jerga, que eso es apenas natural, pero yo les tengo que pedir que tratemos de hacer como explicación de plastilina, como le habla el nieto a la abuela, ve abuelita, es que esto es así, por tal razón. ¿Qué quiero decir con ello? Expliquémosle a nuestros televidentes que posiblemente esa azúcar que llegó más barata de Brasil, efectivamente pudo haber llegado más barata porque tenga un subsidio del gobierno brasileño o lo que sea, y no necesariamente debiera significar catástrofe si en el caso del Valle del Cauca, o en el caso colombiano, los ingenios fueran capaces de reconvertir la capacidad que dejan ociosa en producción de azúcar en, por ejemplo, producir biocombustibles empleando la mano de obra que dejan libre en azúcar, o generando algún tipo de producto que tenga un valor adicional al azúcar, como dulces y otras cosas. Eso es lo que hay que mirar, pero lo que está de fondo, y creo que es lo que hay que poner cuidado a la inquietud de Cristian, es que sí llama la atención que sea más barato transportar un producto de Buenaventura a Los Ángeles o transportar un producto de Río de Janeiro a Barranquilla y a Bogotá que transportar el producto entre Barranquilla y Buenaventura, entre Bogotá y Buenaventura, entre Ibagué y Buenaventura. Eso sí es muy desastroso y ahí hay que plantar una posición. Es que no realmente, digamos, si nosotros dijéramos cuál es la debilidad más grande de Colombia, desde mi punto de vista, es el tema de transporte, es el tema de las vías. Nosotros hace mucho tiempo se tomó una decisión en Colombia y era que todo lo hiciéramos por carretera. Si no, por ejemplo, el modelo en Europa... Y eso fue un error. Sí, en Europa el modelo de movimiento dentro de Europa es el río para mover. Se mueve en el río como tal y después obviamente el ferrocarril. Entonces le vale, por ejemplo, un centavo mover en río, le puede valer 10 centavos mover por ferrocarril y le puede costar 10 pesos mover por carretera. Y además es el país, ustedes saben que Colombia tiene muchísimas montañas, el tercer país con más montañas en el mundo. Entonces genera unos problemas necesariamente en esa parte. Y también es que no ha habido esa concepción de cómo generar realmente grandes vías para desarrollo, porque normalmente lo que se ha hecho en los gobiernos es generar pequeñas vías que conectan pequeñas partes, pero que no están integradas hacia ese todo. Por ejemplo, yo soy de Cúcuta y para ir a Cúcuta nos echamos más de un día.
Imagínese, eso es impensable. Mira, y vuelve lo que hablábamos al principio, un país rarísimo, ¿no? Que se desarrolla todo su capacidad industrial y poblacional y todo se está desarrollando a 3.000 metros en medio de las montañas. Y lejos de los mares. Y lejos de los mares y lejos de la posibilidad. Una gran solución para disminuir esos costos es que la capacidad productiva se instale al pie de las cosas. Buenaventura, por ejemplo, entiendo yo que el puerto es bueno, funciona, es eficiente. Lo que tiene problemas es la sociedad de Buenaventura, la ciudad de Buenaventura, que está ahí rodeada con un montón de dificultades. Para mí y viene la inseguridad. Diligencia allí, mi estimado David. Y viene la inseguridad y viene un montón de cosas. Entonces, es increíble. Yo no sé si esto siga ocurriendo, pero una empresa, digamos que tiene cadena de almacenes en Colombia, recibe la gran cantidad de sus importaciones por Buenaventura, la lleva a un centro logístico por allá en Envigado. Entonces manda toda la mercancía allá hace la actividad logística y devuelve esa mercancía hasta el almacén que tiene aquí en San Fernando. Y ahí nace entonces... Y no solamente costo, y es que ahora viene un problema más berraco que tenemos que empezar a ver, sino no el costo financiero, sino el costo ambiental. ¿Cuánto perjudica nuestro medio ambiente, que esa es la otra campaña que usted tiene sobre el agua, transportar ese radiecito que viene de la China muy baratico, ¿cierto?, y que uno no entiende cómo puede estar en la góndola a 10.000 pesos cuando ha transitado casi por todo el mundo y ha subido hasta las montañas y ha vuelto a bajar y vuelve y llega acá, y uno dice, algo está pasando. El costo ambiental, económico, social de ese radiecito no se refleja en esa góndola. Y hay que mirar, antes de ir con las notas, hay que mirar, doctor David, doctor Oscar, doctor José Alberto, el tema de las zonas francas, de esas terminales donde deben descargar, esas bodegas gigantes que deben descargar con las condiciones que debe tener, digamos, ambientales, y que deben de tener seguridad en ese sentido, pero especialmente veamos, en ese sentido. Son las inversiones grandes que hay que hacer. Claro, vamos a ver lo que dicen algunos diputados del Departamento del Valle en torno a este tema. ¿Qué analizan ellos? ¿Cómo analizan ellos la situación del TLC? La verdad es que el TLC en este momentico con Estados Unidos apenas se está implementando, viene precisamente el TLC con Corea que se está firmando, y hay que esperar que estos tratados internacionales de libre comercio puedan implementarse y que además el país podamos como país brindarle todas las garantías al pueblo colombiano en torno al TLC. Me refiero, por ejemplo, a que tengamos vías para poder importar y exportar nuestros productos. Hoy se está trabajando fuertemente, todos lo sabemos, con lo que tiene que ver con la doble calzada, lo Guerrero Buenaventura y el tramo que se está efectuando en ese momentico, que es desde Buga hacia ese sector. Aspiramos pues de que exista una política de Estado totalmente para que podamos implementarlos y que en unos 6, 8 o 10 meses o en este año podamos ver los resultados verdaderos de estos TLCs. Bueno, nosotros sabemos como vallecaucanos del proyecto que se viene desarrollando de la vía a Buenaventura. Ahorita estamos en una fase muy importante de la vía Mulalolo Guerrero, que impactará también el tema del norte del Cauca, Nariño y el sur del Valle del Cauca. Es un avance importante. Nosotros lo que como vallecaucanos nos preocupa es la integralidad de las acciones. La infraestructura se está adelantando, todos sabemos que muy lentamente, que debería ser mucho más ágil, que debería ser mucho más orientada a que el TLC y la internacionalización de la economía está aquí y no debería ser tan a pasos lentos como lo estamos haciendo. Pero bueno, yo pienso que desde esta corporación hemos asistido a las reuniones del bloque parlamentario para tratar de agilizar los temas y que el gobierno nacional en la medida de lo que ha podido hacer ha venido avanzando. Pero realmente pienso que este año, el 2013, es el año del Valle del Cauca, el año de que esta asamblea tenemos que impulsar mucho más la relevancia y el jalonamiento que puede tener este departamento para que al país le vaya bien. Los efectos todavía económicos y de oportunidades no se han visto porque llevamos un periodo relativamente corto. Pero sí el departamento del Valle tiene una gran oportunidad en este proceso de apertura frente a los TLC firmados recientemente con Corea, Estados Unidos y los que se vayan a firmar al futuro con el Asia. Sí, sabemos que ese crecimiento
económico de los países asiáticos, especialmente pues Corea, China y además el TLC con Estados Unidos, que es uno de nuestros mayores sitios de exportación, permitiría al Valle lograr un crecimiento y un desarrollo basado en el aprovechamiento de esas políticas de libre comercio. El peligro que queda latente en el ambiente es que todos, políticos, inclusive empresarios, académicos y ciudadanos del común y periodistas, incluyéndonos nosotros, comencemos a hablar en un lenguaje de palabras, llamémoslo de cajón, ¿sí? Frases de cajón, donde hablamos de internacionalización de la economía, la importancia de los tratados de libre comercio, pero a la hora de la verdad como que ni entendemos de qué estamos hablando. Es imperativo que la clase política entienda y estudie estos temas, y es imperativo que los funcionarios gubernamentales, que son quienes toman decisiones y firman los decretos y las resoluciones y dan los permisos y demás, también entiendan el tema. Y es imperativo que la academia se ponga las botas, mi querido profesor Óscar. Usted que es rector de la Universidad Antonio Nariño, mire, en Colombia desde que yo estoy pequeñito he oído hablar de la conexión entre universidad, empresa y gobierno, pero eso es de nuevo, frases de cajón, eso es discurso para la galería, pero es una dificultad enorme que la empresa y la universidad y el gobierno trabajen juntos. Eso se ve en Estados Unidos, eso se ve en Canadá, eso se ve en Europa, eso se ve en Asia. De hecho, usted lo acaba de decir, David, el gobierno coreano hace 50 o 60 años, cuando Corea era más pobre que Colombia, llamó a las universidades y le dijo a los políticos, bueno, vamos a trabajar en estos 5 o 6 ejes. Estos son los sectores estratégicos, y usted, universidad, forma ingenieros y científicos para esto, y administradores para esto, y usted, empresa, póngale plata a esto y hágale a buscar mercados para esto, y yo, gobierno, voy a sacar políticas públicas. Pero aquí cada uno va al garete como a su aire, y eso sí, hablamos con discursos floridos. Antes de que usted me responda, hay un televidente en la línea. ¿Quién nos llama y de dónde nos llama, por favor? Bueno, yo soy Jaime Cruz y estoy aquí en Cali hace 7 años. Resulta que lo que ustedes están planteando es muy interesante, porque nosotros como sociedad estamos relegados a unas políticas que manejan todo el contexto. Por ejemplo, tenemos algo como Sicolac, que es un ejemplo a seguir, pero con nuestro capital. ¿Por qué tiene que ser extranjero? ¿Por qué tienen que aprovecharse de nuestra materia prima para hacer riqueza que se va del país, que no participa como debería ser? Sí dan trabajo, pero nosotros podemos hacer mejores obras. Nosotros podemos tener un sistema de ferrocarril que fue el que acabó con una situación tan importante como era la economía del mercado, en el cual nosotros podíamos transportar con facilidad. ¿Quién se encargó de que eso fuera destruido? No tenemos por qué pagar cosas que ya quedaron en el pasado. Eso que nosotros decíamos o que nos enseñaron que era el comunismo, no, eso no fue un comunismo, eso fue una forma de ver el futuro, una forma de analizar todo eso que nosotros desafortunadamente no tenemos la capacidad de educación, que nos metieron a la fuerza unas cosas que ahora se ve que fueron el resultado de una cooperación. Nosotros, si supiéramos canalizar esa capacidad que tenemos todos los colombianos para podernos unir, para trabajar mancomunadamente, saliendo de las envidias, saliendo de que si tú tienes una casa yo tengo que tener dos, no, todos vamos a salir adelante, pero nosotros no podemos dejar que esa inequidad que nos han pintado durante tanto tiempo nos siga maltratando. Le agradezco mucho. Feliz, muy amable. Su opinión es muy importante y opiniones como la suya las requerimos, y además creo que usted está representando el sentir de mucha población que dice tenemos muchas potencialidades, pero estamos como perdidos en la metodología, en cómo lograr salir del pantano. Profesor Óscar. Bueno, conectando un poco con lo que comenta el televidente, precisamente el trabajo en conjunto es algo que en Asia es muy importante. Precisamente un profesor de la Universidad Nacional, que era profesor japonés, decía que un colombiano es más inteligente que un japonés.
pero que 2 japoneses son más inteligentes que 2 colombianos, o sea, que trabajan, son a socio. Comentaba ahorita José Alberto acerca del modelo de Corea. Precisamente Corea hace muchas décadas está enfocado en desarrollar 6 tecnologías. Y entonces está enfocado toda su educación hacia que esas 6 tecnologías se fortalezcan. Y precisamente hay una tecnología que se llama la tecnología cultural. Ya, yo creo que la mayoría de los televidentes quizás han visto el video del Gangnam Style, que es el video ahorita más famoso en YouTube, el video del coreano, el baile del caballo. Y precisamente, y quizás ahorita en RCN están viendo las novelas coreanas que empezaron hace un año y que han tenido mucho éxito. Van a entrar durísimo. Pero eso no viene al azar. O sea, ese trabajo que ha logrado que este coreano sea famoso a nivel mundial, o que las novelas coreanas ahora entren a competir con las mexicanas o con las novelas colombianas o las venezolanas, es un modelo que lo llama el KITES, que es el instituto que se dedica a todo ese trabajo tecnológico en Corea, la tecnología cultural. Entonces es un trabajo en conjunto que ha logrado toda la empresa y el Estado, porque en Corea es muy fuerte precisamente. La Universidad de Seúl es una de las mejores universidades del mundo, una de las 20 mejores universidades del mundo, y está toda la clase dirigente, la produce. Precisamente el Gangnam Style, que uno dice, bueno, ¿qué significa eso? El Gangnam Style, Gangnam es el distrito de Seúl, de la capital de Corea, que es el distrito donde está todo el poder económico del país. Y está orientado directamente y fortalecido por la Universidad de Seúl. O sea, todo ese modelo ha logrado precisamente impactar, y por eso Corea, que hace 50 o 60 años era mucho más pobre que Colombia, ahora precisamente muchas de las personas montamos en autos coreanos o tenemos equipos de sonido coreanos y vemos telenovelas coreanas. Pero eso es un esfuerzo que se logra durante mucho tiempo, durante muchas décadas. No es un esfuerzo que se puede hacer durante un gobierno o 2 gobiernos, y la idea también es que los gobiernos se deben comprometer con lo que el gobierno anterior ha hecho bien, a mantenerlo y no hacer todos los cambios, porque uno cada 4 años reinventarse o cada 2 años reinventarse aquí en la alcaldía o en la gobernación, que ha habido tantos cambios, o sea, no es posible mantener la dinámica, y definitivamente Corea o Japón nos va a vencer en esa parte. Insistir en el elemento cultural. No solamente hay que esperar a que se den los cambios, sino que cada uno de los ciudadanos debe cambiar esa cultura. Este medio de comunicación, este programa que tú estás haciendo, José Alberto, contribuye a eso. Importante que en la universidad lo haga, ¿no? El cuento de la internacionalización, la globalización, el comercio exterior, hay que desmitificarlo, hay que desencantar eso. Eso parece ser una vaina por allá como para iniciados. Sí, como por allá, y eso ya llegó, ya nosotros, cualquiera peladito, mi sobrinito de 2 años coge este aparatico, no tuve que enseñarle. Tipo sí, llegó y y cuando me llega la tarjeta de crédito veo que compró 2 y 3 juegos y está haciendo ya negocios internacionales con iTunes y con Apple. Y uno pensaba, uno todavía tiene metido en la cabeza que esa vaina de eso es para extraterrestres. Los tiquetes aéreos, viajar ahora a Miami sale más barato que ir a San Andrés. Entonces, ese mundo hay que desmitificarlo. La academia es fundamental ahí. Yo pensaría que precisamente, y es que nosotros tenemos una manera de razonar muy directa, ¿no? Hay violencia, ¿cómo contenemos la violencia? Más policías. Necesitamos internacional de economía, entonces ¿qué hacemos? Más exportaciones. Pero resulta que no vemos la otra cantidad de redes y asuntos que hay allá para la violencia, desigualdad social, falta de educación, falta de oportunidades, falta de recreación. Para el comercio exterior no solamente es decirle a la gente, vea, exporte, monte una comercializadora. No, hay que prepararlo, educarlo y cambiar ese cassette. En esos días veía una película, Life of Pi, la vida de Pi. Creo que en español tiene otro nombre. Una vida extraordinaria. Una vida extraordinaria, algo así. Y me impactó mucho un pedacito, donde está una señora, una maestra enseñándole a bailar a las hindús, un baile seguramente, y detiene y dice, no, están bailándolo mal. Y en vez de decirle, mire, mueva aquí así, o haga aquí así, o haga acá allá, ¿qué le dijo? Conéctate con la tierra, conéctate con el espíritu, conéctate con ese sentimiento y esa cosa, que es diferente. A nosotros estamos acostumbrados a decirnos, vea, muévase para aquí, haga para allá, lo superficial, pero no estamos llegando a lo profundo. Y esa es la gran diferencia de las culturas orientales. Hay un sentido de la familia, hay un respeto por el adulto, hay una tradición, un legado que continuar. Y nosotros, digamos, ese tipo de cosas no tenemos. Entonces los cambios tienen que ser ya inmediatos. La empresa pequeñita no puede ver el comercio exterior como una locura. Hoy lo puede hacer. Vaya a 472 y hay un programa Exporta Fácil. Vaya a ProExport o Bancoldes
y ahí tiene información de cómo vender. Metas internet y consigue un cliente donde le dé la gana. El internet Eso nosotros tenemos que... A mí me llama la atención lo que dice de las pequeñas empresas, o sea, las pymes y MIPYMES. El pasado martes, el doctor Gabriel Duque, el viceministro de Industria y Comercio en Colombia, se reunió en Bogotá con una serie de empresarios, una serie de ministros, una minicumbre, donde participó Chile, Argentina, participó Paraguay, participó Uruguay, participó México también, en ese evento Ecuador y Perú. Y el punto que más sobresalió de lo que pasó este martes, hablo de este martes, es que están hablando del tema aranceles y el tema de las pequeñas y medianas empresas a participar en este tema del comercio internacional. Pero lo que más me llama la atención es la mano de obra, y ahí es donde yo quiero ahondar más, doctor David, el tema de la mano de obra, cómo participar una pequeña y mediana empresa en este sentido, como usted dice, no darle miedo a los retos, no darle miedo a internacionalizar, y más cuando se habla del tema de una alianza pacífico, que es lo que queremos nosotros a través de estos programas y donde queremos vislumbrar a través de los miles y miles de televidentes que nos están viendo. Cristian, yo creo, y vuelvo a insistir, eso es un cambio de cultura, de mentalidad, y eso es lo que nosotros tenemos que acabar. Mire, la sociedad caleña y vallecaucana prácticamente mantienen un sistema, casi que ha heredado un sistema feudal. Siempre estamos buscando el gran señor, el gran patrón. Ser poseedor de metros cuadrados de tierra que de procesos de producción. Y viene el modelo, antes era el dueño de la tierra, luego fue el traqueto mafioso, ahora es el político poderoso, y entonces es el modelo, siempre buscando a ver debajo de qué rama, de qué palo nos dé más sombra para llegar. Lo vendemos. Exacto, entonces eso ahí, y yo quiero volver a entrar ahí un poco porque el profesor lo anunciaba. Hombre, hay que cambiar la mentalidad, aquí estamos enredados con el tema del sistema de transporte masivo del mío, y estamos viendo y dándonos contra las paredes para tratarlo de sacar. Nosotros cuando lo implementamos, ya el de Bogotá estaba mostrando sus falencias. Ya el de Bogotá tiene claramente los problemas. Nosotros evidentemente teníamos algunas mejoras que el que Bogotá, pero igual el sistema está fallando. Y todavía, y estamos viendo cómo vemos para meterle más gasolina a unos buses y no estamos viendo cómo habilitamos el corredor férreo para llegar a otros lugares. Cómo fomentamos el uso de la bicicleta. Cómo hacemos, digamos, una verdadera política, innovadora, moderna. Pero es que siempre vemos el problema de eso en la relación directa y no logramos ver, digamos, las relaciones que hay. Yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeño, mi padre nos llevaba a Armenia en el tren. Nosotros fuimos a Armenia en el tren. Y me acuerdo que existía el Expreso del Sol, que salía hacia la costa norte. Y eso era una delicia. Ahora, los expertos dicen era tren de trocha angosta y el tren internacional, los estándares hoy son de trocha ancha, sobre todo para el tren de carga. Pero Colombia, como usted lo dijo, profesora, al principio, decidió por lo más caro, por hacer autopistas y hacer vías carreteables cuando teníamos ya unas trochas que podíamos haber potenciado. Y ya se vuelve también un modelo de restricción mental, porque llevamos... Por ejemplo, en Bogotá llevan décadas hablando sobre el tema del metro, cuando por ejemplo Buenos Aires tiene metro hace más de 100 años. ¿Y Santiago de Chile? Santiago de Chile ya tiene 9 líneas en este momento, y prácticamente cualquier ciudad grande del mundo que uno vaya tiene metro y se puede mover uno muy fácilmente en el metro, uno no necesita prácticamente nada para moverse. Ya por ejemplo Santo Domingo en República Dominicana tiene metro, y Ciudad de Panamá, que tiene también muchos problemas de movilidad, también en ese momento ya está en proceso de metro. O sea, cuando nosotros hablamos de las licitaciones que ya en 10 años y hacen una licitación, después otra licitación, ya Panamá hizo una licitación y ya está en proceso de iniciar su metro. Entonces, esas son muchas limitantes que puede generar, por ejemplo, la posibilidad de ver que el transporte se tiene que cambiar definitivamente. Y otras soluciones, es que no solamente el tema de movilidad se trabaja con el tema de transportar a la gente, sino con reorganización urbana. ¿Por qué tenemos una ciudad descentralizada, un país centralizado? Volvemos al tema, ¿por qué todo tiene que ver Bogotá? ¿Por qué no Cali tiene que ser una fuente importante? ¿Por qué hay que ir a Bogotá a hacer una gestión en el ministerio? ¿Y por qué no hay un ministerio fuerte, digamos, en las regiones? Se tiene que reorganizar la comunidad. Por eso las grandes ciudades que tienen problemas de movilidad, finalmente, ¿qué terminan? Haciendo grandes desarrollos, redensificando a las poblaciones dentro de sus centros de trabajo. Entonces la gente simplemente toma un ascensor, camina unas cuadras por un parque
bastante interesante y llega a su puesto de trabajo sin ningún problema. David. Son soluciones alternativas. Pero venga, una sola observación y prometo que no hablo más. Fui a la cumbre en estos días y me daba tristeza ver cómo temprano, bueno, primero emoción, temprano vi pasar el tren. Para mí eso sigue siendo una novedad. Eso es nostalgia. Escuchar el ruidito y tuve la fortuna de que sonó el silbato. Lo veo pasar. Muy emocionado. Pero esa emoción en la tarde se me volvió en tristeza cuando caí en cuenta que lo vi pasar vacío. Wow. Vi la locomotora con unas planchones yendo hacia Buenaventura. Y de regreso verlo lleno de contenedores. Y dije, hombre, muy grave que nosotros estemos mandando vacío el tren ¿Cuánta a Buenaventura plata vale? Pregunto eso, y ¿es desarrollo? entrándolo. Doctor David, ¿es desarrollo Evidentemente eso? no. ¿Eso es desarrollo? Evidentemente no. Y entonces cierro y no vuelvo a hablar más, le prometo. Que es curioso que el Valle del Cauca todo lo que produce lo produce para mandarlo a la zona andina y no para exportar, y en la zona andina lo que producen en su mayoría lo hacen exportando por Buenaventura. Bueno, veamos la nota, veamos otra por- nota que tenemos de algunas opiniones de la gente. Pues no les sé decir porque hasta ahora no nos vemos beneficiados con eso. ¿Usted cree que para el Valle del Cauca le ha servido el tema del Pacífico colombiano? Pues lo único que les sé decir es que entre más días la carestía siempre ha existido acá y en todas partes. Entonces no les sé decir si ha servido o no ha servido. ¿Cree que le ha servido el TLC a Colombia hasta el momento? No, hasta ahora no. ¿Por qué? Primero que todo porque el país, un país subdesarrollado, no tiene infraestructura, con un problema de violencia generalizada por el Estado, el terrorismo de Estado primero que todo, y el movimiento guerrillero son una encrucijada. Y mientras no se supere ese gran obstáculo, difícilmente el país puede estar preparado para un tratado de libre comercio. El TLC, para mí en el momento no. Porque es que la gran mayoría supongamos de los productos que salen de aquí para allá, salen a un precio muy bajo. Y los que entran es con los precios que ellos manejan y eso no le sirve al pueblo. ¿Le ha servido, señor, el TLC a Colombia? Pues por ahora no, porque yo no soy empresario ni tampoco, no sé, yo sé que van a traer muchos problemas para nuestro país, como siempre, lo peor es para nosotros. Pues hasta el momento no se han visto resultados, claramente. ¿Por qué cree usted que no se han visto esos resultados? Pues creo que lo que nos envía el país americano pues no ha llegado, no hemos visto cambios. ¿Usted cree que el TLC le ha mejorado la economía a Colombia? Hasta el momento no. Sigue habiendo desempleo, sigue llevándose lo mejor el país americano y acá no vemos mejoras, ¿no? No, pues pura promesa, pero no ha llegado bien el TLC como es. ¿Le ha servido para la economía nuestra? Muy poco, para mí muy poco. ¿Por qué dicen ustedes? De todas formas hay mucho desempleo. Y la que la ganan son los políticos, todas. Entonces, aquí hay un desempleado, ¿aquí dónde está? Promesa y nada. Bueno, ahí está. A veces uno tiene la impresión de que en realidad a la gente le falta información, pero información documentada. Es decir, todos aprendemos como a repetir lo que se vuelven como lugares comunes. Indistintamente, no hay que ser defensores de oficio de nada, así pues, obtusamente, obstinadamente. Pero hay que entender una cosa. David Andrade ponía un ejemplo ahora de su sobrinita o su sobrinito, que ya le hace negocios internacionales por este aparatico. Es que el problema de la internacionalización no depende ni siquiera de los políticos, no depende de que yo quiera o no quiera, es que ya, el mundo está globalizado. Yo le decía en estos días a alguien de mi familia, hace 50 años o 60, lo más que hacía mi bisabuelo era salir de la finca a la cabecera municipal, y mi abuelo salió de la cabecera, de la cabecera municipal a Tuluá, que era como el municipio más grande de la región, y mi padre salió de Tuluá a Cali. Y yo me he movido ya por otras partes fuera de Colombia, pero mis hijos posiblemente van a vivir y hacer negocios permanentemente en el extranjero. Es decir, es que el mundo cambió y para eso nos tenemos que preparar. Sí, no solo, voy a poner el ejemplo de la niña de 2 años, pero también las personas que, digamos, no nacieron en esta época tecnológica también se pueden poner al día. Ahorita que comentan
Ejemplo, mi papá o mi mamá, ellos pues, son mayores, y ellos, mi papá actualiza el Facebook y hace más o menos cada 2 o 3 veces al día. Por ejemplo, mi mamá, por ejemplo, hace cotizaciones. Se volvió un fan ahí ya, hombre. Sí, mi papá es fan y tiene fanáticos precisamente que le siguen los comentarios que hace. Y mi mamá también, mi mamá hace cotizaciones a través de internet. Cuando a mi mamá yo le enseñé a manejar el computador y le enseñé a manejar el mouse. O sea, sí es posible también hacerlo, no solo para las personas que están en este momento entrando en esta etapa tecnológica, sino las personas que ya están. Y es indispensable que precisamente todas las personas entren en esa mecánica. Y por ejemplo, uno de los aspectos que sí es muy importante es el desarrollo del idioma inglés. Quizás aquí sí preguntaran como cuál sería el aspecto clave en educación. El inglés es fundamental en cualquier país. Incluso, por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de estar en Indonesia, que es un idioma totalmente diferente al español, con el inglés puedes moverte en esa parte. Pero es un esfuerzo también de mucho tiempo. Por ejemplo, los países nórdicos, los países del norte de Europa, que es Suecia, Finlandia, son países que se demoraron más de 30 años para que su población, más del 90% de su población, fuera capaz de aprender inglés. Entonces, hemos visto que todos esos son esfuerzos de largo plazo, esfuerzos que deben integrar a las personas, no solo a los que están viniendo, sino también a la clase. O sea, no decir que las personas de 50 años para arriba ya no son productivas, sino que todo el mundo esté integrado como tal y que todo el mundo pueda estar capacitado en lo que necesita el mundo, que es conocer tecnología y conocer idiomas y conocer otras culturas. Doctor David, usted dijo un instante que no quería hablar, pero yo quiero anotarle algo para opinar. El tema de innovación y competitividad. ¿Será que Colombia en ese sentido, y yo me apoyo al tema del crecimiento, porque de octubre a febrero de este año la economía no es trabajada? Y le está preocupando al presidente Juan Manuel Santos, le está preocupando ostensiblemente. Y más con el tema del dólar, que no se ha solidificado, el dólar parece un ping-pong y está subiendo y bajando constantemente, más tendiendo a la baja que subir. Entonces, y ahora la minería. Ahora el caso de la minería. Pero el tema de innovación y competitividad sí se está viendo, mirando el aspecto de nuestro puerto, que para mí es el principal puerto de Colombia, y mirando el tema de la Alianza Pacífico, de poder trabajar más en ese aspecto, apoyándonos en la academia, apoyándonos en los medios de comunicación, informándole a los televidentes, informando a la gente del común y corriente, que realmente traten también de poner de su parte. Quiero volver al asunto, digamos, de cultural, de conceptos. Esa competitividad, la que tenemos metidos en la cabeza, y creo que todavía se enseña en las universidades ese concepto, es que la competitividad son autopistas, aeropuertos, puertos, vías, infraestructura. Pero hoy en día la competitividad en el mundo ya no viene de ese concepto de competencia, de que, a ver, yo pongo una carrera, a ver quién llega primero, sino al concepto de competencia, de saber hacer las cosas, de tener un conocimiento, de tener una habilidad. Por eso entonces uno ve con desdén que cosas que se debieron haber hecho hace 40 años se están empezando a hacer ahora. Y como nuestro liderazgo está un poquito rezagado, entonces vienen a aplaudir que después de 50 años la cosa va a empezar a funcionar. Volvemos al tema del azúcar, la caña de azúcar, que es, digamos, se habla de clusters ahora, sí, ¿no? Cluster, sí. Está de moda el cluster. Entonces dice, la caña de azúcar es un clúster, ejemplo en el mundo y no sé qué y toda esa cosa. Y resulta que llevamos ¿cuántos años desarrollando la caña de azúcar? Y son 128, si no estoy mal, 128 los productos que se pueden desarrollar de la caña de azúcar, y el Valle del Cauca solo ha desarrollado 14. Le faltan todavía más de 100 productos para desarrollar. Entonces no es cierto que nosotros podamos avanzar en eso. La competitividad tiene que verse hoy de una manera diferente, no como la competencia, la carrera a ver cómo yo gano, sino cómo obtenemos capacidades, cómo le damos al individuo, al ser humano la capacidad para hacerlo. La autopista hoy, evidentemente necesitamos, no estoy necesitando que no necesitemos puertos, ni carreteras, ni trenes, ni nada, lo hemos dicho, lo necesitamos, pero tampoco podemos dejar al lado la competencia de los seres humanos y de los individuos. La autopista hoy es el internet, la autopista hoy es el celular, la autopista hoy es otro, o sea, digamos, problemas de acceso no tenemos, es un tema mental, y eso viene atado a la innovación. La innovación no necesariamente es meterle chip y meterle electrónica, la innovación es tener la posibilidad de analizar los problemas de otra manera. Llevamos toda la vida tratando de solucionar los problemas de la misma manera. El debate político hoy en Colombia está más armas, más violencia,
más actividad militar frente a la problemática y definitivamente uno a veces piensa, sigamos en ese tema, o definitivamente le damos el vuelco y tratamos de solucionar de una manera con innovación los problemas que tenemos nosotros. Y una invitación a que el ciudadano allá en la casa, cuando está educando al hijo, está repitiendo el modelo de sus padres, la misma educación. No, se cae, qué miedo, qué peligro, no lo hagan, no sé qué. Y nace el niñito con miedo, con peligro, con terror, y no se le está diciendo, hombre, póngase a pensar usted al peladito. Yo que tengo un niño de 1 mes y medio ahora, digo, pucha, yo no le voy a decir no, voy a ver cómo cambio ese no por un sí positivo. Es cierto. No llore. Papito, ten paciencia. Llore pasito. Sé paciente. Sé paciente. Hablemos positivamente. Ese es el mensaje que debemos hacer. Yo me quiero pegar en este último minuto de una preocupación que usted puso sobre la mesa, profesor Oscar, y es el bilingüismo. Yo sí creo que ahí también se demuestra nuestra miopía y nuestra ceguera como país. No solo la clase política, todo el mundo, todos, porque hemos desestimado aprender otra lengua con el discurso de que no es necesario, de que aquí pues así nos bandeamos, que para qué complicarnos la vida, pero es que sucede que nuestros niños, el niño que tiene David Andrade de 1 mes y medio, ese niño va a vivir en un mundo pluricultural y plurilingüístico, y entonces se pregunta uno, por ejemplo el ICBF, el gobierno con el programa Cero a Siempre. Sí, a los niños hay que atenderlos, hay que darles comidita, buen abrigo, buen trato, pero desde muy pequeñitos, digamos, de comenzar a meterles por lo menos las otras lenguas para que ellos se vayan preparando cuando lleguen a jóvenes. No, pero hay un ejemplo histórico precisamente interesante de Colombia, que precisamente hablábamos que en Corea o en Japón se estaban preparando desde los años 50, de 1950 precisamente, a llegar al mundo. Es interesante, precisamente, tengo un amigo que trabaja en la Universidad Nacional, que trabaja en el Instituto de Relaciones Internacionales, y ellos hicieron un estudio sobre San Andrés. San Andrés hasta 1950 estaba prácticamente olvidado de Colombia, ahora que se puso de moda por lo del tema del conflicto con Nicaragua. Hasta 1950 en Colombia San Andrés no existía. En 1950, por primera vez, Colombia empezó a ver al mar y empezó a ver a San Andrés. Y en ese momento vieron que San Andrés tenía una particularidad, y es que en San Andrés todo el mundo hablaba inglés, no español. Y todos eran protestantes, no eran de religión católica. Y en el Senado empezaron entonces a decidir qué iba a pasar con San Andrés, cómo iban a educar a las personas en San Andrés. Y un senador en ese momento, en 1950, propuso que era que fortalecer la diferencia de San Andrés, fortalecer el inglés en San Andrés y utilizar a San Andrés como una escuela para que los colombianos aprendieran inglés, y que los profesores de San Andrés vinieran a Colombia, aquí a la parte continental, a educar a los colombianos en inglés. Desafortunadamente en el Senado fue la otra posición. La andina. Exacto, la andina, y fue llevar profesores a San Andrés para que enseñaran español, prohibir el uso del idioma inglés en las escuelas. Y ahora cuando el SENA, después de 40 años, quiso llegar a San Andrés a buscar profesores para el programa de SENA virtual, se dieron cuenta que San Andrés es quizás el único lugar del mundo en el cual el uso del inglés está cayendo. Y hasta ahora, y hace 4 o 5 años tuvieron que empezar a fortalecer nuevamente y decirle a la gente que hablar inglés estaba mal, porque si uno va a San Andrés, hablan en inglés, por ejemplo, los maleteros, hablan entre sí, pero a uno no le hablan en inglés porque están acostumbrados a que uno le deben hablar en español. Entonces eso es un poco ha sido la miopía de Colombia, se ve de esa época. Bueno, amables televidentes, el tiempo se nos acabó, aquí ya me están haciendo señales de que tengo que cerrar el programa. Recuerden que este programa tiene el propósito de que usted se informe, para que usted piense y usted decida siempre en función del bienestar colectivo. Y ojo, la competitividad a la que hablaban nuestros 2 panelistas invitados tiene que ver con el ejemplo que puso el profesor Oscar. Un colombiano frente a un japonés es más inteligente el colombiano que el japonés. 2 colombianos frente a 2 japoneses son más inteligentes y más capaces los 2 japoneses que los 2 colombianos. Ahí, en esa diferencia, está la competitividad. Ellos aprendieron a trabajar en equipo, ellos aprendieron a trabajar colaborativamente y no a comerse el uno el plato del otro, y nosotros todavía estamos peleando porque el plato nos pertenezca solo a uno de los 2. Esa es la diferencia y hay que apostar por un mejor país. Aquí seguiremos encontrándonos con ustedes el próximo lunes. Buenos días.